Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim, veratan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten a Torah, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos de la tierra para darnos instrucción. Bendito seas Yahweh, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Vamos a abrir aquí hoy Génesis capítulo 22 en nuestro estudio sistemático de Génesis, Bereshit, y vamos a dar lectura. Acompáñeme usted en su Biblia para poder luego introducirnos en este capítulo 22. Dice así desde el versículo 1: Y aconteció después de estas cosas que probó Elohim a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Elohim le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Elohim se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces del cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Elohim, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, y tomó el carnero, y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Yahweh proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Yahweh será provisto. Y el ángel de Yahweh llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beersheba, y habitó Abraham en Beersheba. Y aconteció después de estas cosas, que fue dada nueva a Abraham, diciendo: he aquí que también Milcá ha dado a luz hijos a Nahor, tu hermano, a Uz su primogénito, y a Buz su hermano, y a Kemuel, padre de Aram, y a Keset, y a Hazó, y a Pildas, y a Jibdal, y a Betuel. Y Betuel engendró a Ribcá. Estos 8 hijos dio a luz Milcá, a Nahor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reumá, dio a luz también a Tebá, a Gaam, Tahaz y a Maajá. Palabra del Eterno. Hasta aquí vemos en nuestro capítulo 22, ciertamente un capítulo que nos trae puntos muy importantes, porque vemos aquí, ya conocido por todos nosotros, la prueba de fe, la prueba de fidelidad, es decir, que se le pide a Abraham la vida de su hijo, la vida de Isaac, y da prueba de su fe, pero también de su obediencia,
Y esto es muy importante que lo destaquemos en nuestro estudio del día de hoy, porque el ángel detiene su mano y vemos aquí que ciertamente Abraham iba a actuar conforme se le dijo. Un carnero toma el lugar de Isaac y el lugar recibe el nombre, como dijimos, Yahweh Yireh, es decir, Yahweh proveerá. Abraham es bendecido nuevamente en nuestro capítulo 22 y vemos también los descendientes de Nahor hasta Ribca. Entonces iniciamos, y le invito a tomar nota de este capítulo 22, de todo lo que vamos a ir aprendiendo. En primer lugar, inicia nuestro capítulo 22 diciendo: Vayeí Ahara de Barim a Ele, ve a Elohim Nisa et Abraham, Vayomer Elab Abraham, Vayomer Ineni. Vayeí Ahara de Barim a Ele. Después de estas cosas inicia nuestro capítulo. O sea, se pasan por alto en silencio unos 17 años tranquilos. Isaac ya era un joven de 20 años. Y quiero que usted compare con el capítulo 21, verso 14, que ya estuvimos estudiando. También habían pasado 17 años desde que Abraham recibiera de Elohim el último mensaje que se registra en el Génesis. Súbitamente llegó una nueva revelación que representaba, digamos, la prueba máxima que pudiera sobrevenir a un ser humano. Y dice nuestro versículo 1, probó Elohim a Abraham. La palabra probó es la palabra hebrea nisá. Vamos a explicar un poquito estas raíces. Hay, digamos, distintos significados de acuerdo con las siguientes situaciones. Una es cuando un hombre pone a prueba a otro. Por ejemplo, la reina de Sabá visitó a Salomón para, dice Primero de Reyes, capítulo 10, verso 1, probarle con preguntas difíciles. ¿Cuál era el fin? Bueno, el fin era de ver si su sabiduría era tan grande como su reputación. Y punto número 2, la palabra nisá, también la vemos en Éxodo 16:4 y Deuteronomio 8:2 y 16 y Deuteronomio 13, verso 3, cuando el Eterno prueba o examina a un hombre. Y quiero que usted se anote también Segundo de Crónicas 32:31. También vemos otro ejemplo de la palabra nisá, por ejemplo, en Éxodo 17:2 y verso 7, y en Números 14:22 también. Y me refiero cuando un hombre pone a prueba a Elohim, tratando de obligarlo a proceder de acuerdo con los propósitos humanos. Y esto es presunción, lo que es diferente de la fe, ¿verdad? Quiero que se anote también Isaías 7, verso 12. El verbo tentar se usa ahora generalmente para denotar un mal propósito. El verbo probar es el que corresponde cuando se refiere a Elohim. O sea, el Altísimo, dice Santiago capítulo 1, verso 13, nunca tienta a nadie, sino que Él prueba, Él no tienta a nadie. Ineni dijo a Abraham, heme aquí, así lo traducimos. Bueno, sabemos que esta visión que le sobrevino a Abraham por la noche fue la octava ocasión en la que el Eterno habló a Abraham. Y los casos anteriores le habían enseñado a Abraham a reconocer inmediatamente la voz de él, me refiero a Yahweh, nuestro Elohim, y estuvo listo para contestar. Esta breve conversación introductoria consiste en el texto hebreo solo en 2 palabras, y en este respecto difiere de otras ocasiones similares del pasado. Ya estuvimos estudiando capítulos 12, 13, 15, 17, 18 y 21, que son algunos de los capítulos donde vemos revelaciones y ocasiones donde el Eterno se comunicó con Abraham. Dice nuestro versículo 2, Vayomer kachna et binja et yechidja asher ha'avta et Yitzhak velech lecha el eretz amoria ve'aleu sham leola alaja de arim asher omar eleja. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Yitzhak, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes
que yo te diré, dijo el Todopoderoso. Fíjense que le dijo, Kaj et binja, toma ahora a tu hijo. Si estas palabras fueron pronunciadas lentamente, como es probable, Abraham debe haber sentido sucesivamente temor, horror. La repetición fue calculada por Elohim para despertar el afecto paternal y para preparar a Abraham para la prueba, como dijimos, que pronto seguiría. Al llamar a Yitzhak Yad-Jeja, es decir, tu único hijo, el Eterno quería decir que solo él era considerado como el heredero legítimo de la promesa. Y esto contrasta con la expresión del capítulo 21, versos 12 y 13, donde el Eterno llama a Ismael el hijo de la sierva. O sea que aquí podemos ver en nuestro capítulo 22 la importancia que el Eterno le pone a Yitzhak. Eretz Moriah, la tierra de Moriah. Bueno, el nombre Moriah no aparece sino 2 veces en la Biblia, aquí, ¿sí? Este capítulo 22, y en 2 de Crónicas 3:1. Bueno, de acuerdo a este último texto, sabemos que Salomón edificó su templo sobre el monte Moriah, ¿sí? Al norte de la ciudad de David y al oeste del valle de Cedrón. Por lo tanto, la tierra de Moriah debe haber sido la zona montañosa en torno a Jerusalén. Y el nombre parece haber sido poco común. Ofrécelo, le dijo. Bueno, en los tiempos antiguos era común el sacrificio de seres humanos, especialmente de niños. Tanto la Biblia como la arqueología nos afirman que los cananeos, por ejemplo, que eran muy paganos, practicaban estos ritos. Por lo tanto, no era una idea extraña para Abraham, ¿sí?, el sacrificar un primogénito ante la deidad. Al paso que el Eterno prohibía explícitamente este tipo de sacrificios, y eso lo podemos ver en Levítico 18:21, o sea, no es seguro si este punto resultaba claro para Abraham. Ciertamente, tan solo suponiendo que no entendió esta orden divina, podemos explicar que no protestara ante la orden del Eterno que le pedía sacrificar a su hijo. Entonces se levanta, dice nuestro versículo 3, muy de mañana. Abraham se levanta muy de mañana, enabardó, dice el texto, su asno y tomó consigo 2 mozos suyos, a Yitzhak, claro, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que el Eterno le dijo. Fíjese usted que parece que Abraham tenía el hábito de levantarse temprano, ¿verdad? Habíamos estudiado ya el capítulo 19, verso 27 de Génesis, y el capítulo 21, 14. Abraham era un hombre de acción, ¿sí? Un hombre de acción, y ahora que Elohim había hablado, su único pensamiento fue obedecer inmediatamente. De todos modos, ¿cómo podía dormir con la mente abrumada con este mensaje? Imagínese usted. Qué imposible, cuán imposible parecería todo. Qué dudas deben haber torturado su mente, ¿verdad? No confiando en sí mismo, si se atrevía a demorarse, y temiendo que también la posible oposición e interferencia también de su esposa Sara. Determinó partir inmediatamente, por eso dice el texto, muy de mañana, no esperó para el punto designado que el Eterno le dijo. En la prueba suprema de una vida larga y azarosa, Abraham obedeció sin formular una sola pregunta. Y esto quiero que usted lo mire y lo reflexione conmigo juntos. O sea, sin presentar una sola objeción, sin buscar consejo humano, ¿sí? Porque esto no lo comunicó a nadie. Y cuando está implicado un principio, el creyente que es maduro, que ha alcanzado la madurez, ¿sí?, que no está en tontería, sino que ha alcanzado la madurez, solo pide tener una percepción clara del deber. ¿Sí? Su cooperación sale de un corazón que sobreabunda de amor, pero también de consagración. Una vida apartada. Vive como en la misma presencia de Elohim, sin que ninguna consideración humana, ninguna opinión humana nuble
su comprensión de la verdad y de su deber, su responsabilidad. Sin embargo, en esta ocasión, mis amados, ¿qué lucha debe haber existido en el corazón del amigo de Elohim, como dice la Escritura? Me refiero a Abraham. No tanto para decidir si debía obedecer, sino más bien para establecer con absoluta certeza, mediante obviamente la confirmación de nuestro Padre, que sus sentidos y su razón no lo estaban engañando. Porque aquí estamos hablando de algo espiritual que sucedió. Y en el bardó su asno. Bueno, la serie de breves declaraciones de este pasuk, ¿sí?, expresan realmente la tranquila reflexión, el resuelto heroísmo con que procedió el patriarca Abraham para cumplir esta orden, esta mitzvah que le dio el Todopoderoso. Su voz tranquila, sus manos firmes, de ninguna manera traicionaron la emoción interna de un corazón roto, podríamos decir, quebrantado, ¿sí?, porque esto no ha sido fácil para Abraham. Todo lo necesario para el largo viaje se preparó rápidamente con mucho cuidado. No quedaba ningún rastro de los momentos de debilidad pasados. Entonces, como dice Ebri Hadashah, como un noble héroe de la fe que ha terminado su preparación, Abraham respondió inmediatamente cuando fue llamado a afrontar su hora, ¿no?, el momento que le tocó de la suprema prueba. Y este fue el pináculo de su experiencia espiritual. ¿Sí? Serenamente se elevó hasta una altura nunca superada por mortal alguno y se calificó para el honor de ser llamado el Padre de los fieles. Como le conocemos también, Av Ma'aminim, ¿sí?, el Padre de los creyentes, también lo traducimos. Benei Abraham, decíamos en el estudio sistemático de Gálatas, Benei Aemuná. Los hijos de Abraham son los hijos de la fidelidad. Y dice nuestro texto del verso 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y entonces dice, vio el lugar de lejos. Ya estaba aquel lugar preparado para el evento. 2 días de viaje llevaron a los viajeros Abraham, Isaac y 2 servidores, dice, hasta la tierra de Moriah. 2 noches, imagínense ustedes, de insomnio que habían sido pasadas en oración, en tefilá, en plegaria. Levantándose temprano por la mañana del tercer día, Abraham pudo contemplar la señal de origen divino. O sea, una nube estaba en ese lugar que indicaba la montaña donde tenía que realizarse el sacrificio. Entonces, al ver la señal, claro, porque había una señal, dice nuestro versículo 5, Vayomer Abraham el Ne'arav, Shepulachem po, Imahamor, Bani ve'anar nelja, Atko, Benishtahabe, Benashuba Alechem. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esperen aquí, les dijo. O sea, el deber, la responsabilidad que Abraham estaba por cumplir, ¿no? El deber que le pareció demasiado sagrado para otros ojos, para otros oídos humanos, solo el Eterno podía comprender. Durante 2 días había ocultado sus pensamientos, había ocultado sus emociones. Isaac iba a ser el primero en conocer y el único en compartir con él esa hora de emoción y de situación extrema. Por eso es que dice, Ani ve'anar, yo y el muchacho. Cada una de las 3 formas verbales que encontramos en el texto hebreo que siguen está en plural. Esto es importante. Quizá la traducción castellana no refleje una fe profética implícita en el hebreo. Literalmente, Abraham, Baruch Hashem Yitbarach Shemo, Yahweh Sebaot, dijo a sus 2 servidores, yo y el joven iremos más allá y adoraremos y volveremos otra vez. Fíjese la respuesta que les dio a estos servidores. Yo y el joven iremos más allá y adoraremos y volveremos otra vez, con fe. Aunque no entendía el propósito de Elohim, creía firmemente que el Eterno levantaría a Isaac de los muertos. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 19, pensando que aún de los muertos
es Elohim poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura de ese. Fíjese usted lo que pensaba Abraham en su fe, en su fidelidad con el Todopoderoso. ¿Acaso no había prometido Elohim, sin reserva ninguna, que Isaac iba a ser su heredero? ¿No habíamos estudiado en Bereshit 21:12 que el Eterno había prometido eso? Abraham no esperaba ser liberado de ese horrible acto de sacrificar a su propio hijo, pero creía que Isaac le sería restaurado. Él creía eso. Por eso habló con fe cuando dijo: Benat Shuvah Alechem, y volveremos a ustedes, regresaremos. Solo por la fe, mis amados, era posible que él no esperara volver solo para informar a los hombres que con sus propias manos había quitado la vida de su hijo y lo había ofrecido a Elohim. Es evidente la excelsitud de esta experiencia espiritual que tuvo, no solo en su inmutable obediencia, sino también por su fe resuelta en las promesas de nuestro Elohim. Bendito sea Él. Entonces fueron, dice nuestro verso 6, ¿sí? Padre e hijo comenzaron la subida en silencio. Me imagino que Abraham, en oración, callado, en silencio, e Isaac, extrañando por la inusitada reserva de su padre, ¿no?, respecto a la naturaleza y el propósito de ese viaje. Estando a solas con él, la soledad hizo que Isaac expresara esa extrañeza de la ausencia de un cordero. Y es por eso que viene nuestro versículo 7 diciéndonos: Vayomer Isaac el Abraham Abib, Vayomer Abib, Vayomer Ineni, Vení, Vayomer Inea Aesh, Beaetzim, Beaea Seaola. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Como dijimos, la pregunta: ¿dónde estaba el sacrificio? Esta expresión, Padre mío, sabemos que es una expresión cariñosa que debe haber lacerado el corazón de Abraham. Al ser usada por Isaac, joven, bien educado, de una familia culta, semítica, esta forma de hablar expresaba su deseo de hacer una pregunta. Ningún hijo bien educado se atrevía a hacer preguntas o a formular declaraciones en la presencia de sus padres sin recibir permiso para hacerlo. Abraham le dio ese permiso con su respuesta y le dijo: Ineni, vení. Heme aquí, mi hijo. ¿Dónde está el cordero? Es la pregunta. Esta pregunta directa solo expresaba, como dijimos, una extrañeza inocente. No hay nada en el relato que sugiera que Isaac sospechaba en lo más mínimo que él iba a ocupar el lugar del cordero que faltaba. Su pregunta fue hecha con toda sencillez, o sea, sin ser maliciosa ni imprudente. Y es por eso que le dijo: Elohim proveerá. O sea, la respuesta de Abraham, el verso 8, constituye una expresión profética también, ¿sí?, de una fe, como dijimos, heroica. Y podemos ver hasta qué punto había elevado su alma, su conexión con el Todopoderoso. Por inspiración señalaba tanto el carnero del verso 13 como el cordero de Elohim, que en ese momento igualmente estaba más allá de los alcances de su vista. Si no hubiera sido por la convicción de que estaba haciendo la voluntad de Elohim y que su único hijo le sería restaurado, la agonía de Abraham, o sea, ante el pensamiento de perder a Isaac, hubiera sido insoportable. Con todo, la pregunta del muchacho debe haber atravesado el corazón del padre. ¿Comprendería Isaac?, nos preguntamos. Dice nuestro verso 9, edificó allí Abraham un altar. O sea, llegando al lugar donde en siglos posteriores se edificó el templo, padre e hijo levantaron un altar. Shalem, la ciudad antigua de Melquisedec, estaba a corta distancia hacia el sur, pero un poco más allá. Y hacia el noroeste se hallaba una colina que después se conoció con el nombre de Gólgota. Entonces, dice nuestro verso 9, ató a Isaac
y esto lo conocemos como la Akedat Yitzhak. Dice el verso 9, Vayaovu el amakom asher amarlo a Elohim, Vayiben shan Abram el amizbeach, Vayaroj et haetzim, Vayaakot et Yitzhak, veno, Vayasem oto al mizbeach, nimaal haetzim. Fíjense que está claro, Vayaakot et Yitzhak, veno, y ató a su hijo Yitzhak. Cuando todo estuvo completo y no faltaba nada sino la colocación del sacrificio sobre el altar, temblorosamente Abraham le refirió a Yitzhak todo lo que el Eterno le había revelado y probablemente añadió a eso su propia fe en la restauración de Yitzhak. Es difícil, mis amados, imaginar los sentimientos encontrados que deben haber surgido en el corazón de Yitzhak: asombro, terror, sumisión, finalmente fe y confianza. Si tal era la voluntad de Elohim, consideraría como un honor entregar su vida en sacrificio. O sea, estamos hablando de un joven de 20 años. Fácilmente podría haberse resistido. En vez de hacerlo, él animó a su padre en los momentos finales anteriores a la culminación. Y el hecho de que Yitzhak entendiera y compartiera la fe de su padre fue un noble resultado de la cuidadosa educación, escúchelo muy bien, que había recibido a través de su niñez, pero también de su juventud. Así dice la Torá, Yitzhak se convirtió en un símbolo adecuado del hijo de Elohim que se sometió a la voluntad de su padre, como lo explica Mateo capítulo 26, verso 39. En ambos casos, el padre entregó a su único hijo. Vaishlach Abraham et yado, vaikach et ha'ma'achelet, lishhot et veno. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, dice nuestro versículo 10. Habiendo colocado a la víctima atada sobre la leña, Abraham estuvo listo para este último acto: matar a su hijo y prender fuego a la pila de leña, como un símbolo del perfecto Cordero de Elohim. Y aquí vemos un acto profético. Yitzhak no ofreció resistencia ni expresó ninguna queja. Es por eso que dice también Isaías capítulo 53, versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fíjese usted, aquí vemos ciertamente la profecía mesiánica, Yahshua, nuestro Mesías, en la figura que pone Isaías, y llega a nuestro versículo 11 diciendo: Vayikra elav malach Yahweh, min hashamayim, vayomer Abraham, Abraham, vayomer ineni, vayomer al tishlach yadeja el anar, bealtas lo meuma ki ata yadati, ki ere Elohim, ata velo hasachta, et bincha, et yedhitcha mimeni. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, ya que conozco que temes a Elohim, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Mientras que en ocasiones anteriores el Eterno había hablado directamente a Abraham, ahora fíjense en nuestro versículo 11 que él envió a su mensajero, a su ángel, y le dijo: no extiendas tu mano. El patriarca había demostrado ampliamente su fe, como dijimos, su obediencia plena. Había satisfecho plenamente los requisitos de su Elohim. Yahweh no deseaba la muerte de Yitzhak. En realidad no tenía interés en ninguna ofrenda que implicara un sacrificio ceremonial como este, pero siempre ha deseado la obediencia voluntaria de sus siervos. Anótese de tarea 1 de Samuel 15:22 y Oseas 6:6. En lo que respecta hasta donde podían ir la voluntad y el propósito de padre e hijo, el sacrificio, mis amados, fue completo. El Eterno reconoció la consagración de estos corazones como una ofrenda mucho más aceptable ante su vista, y aceptó
su buena disposición a cambio del hecho. La voz del Eterno también testifica que Elohim rechaza los sacrificios humanos. Dice Deuteronomio 12:31, no harás así a Yahweh tu Elohim, porque todo lo que Yahweh aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Segundo de Reyes 17:17, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándole a ira. Segundo de Crónicas 28:3, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, y quemó sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Yahweh había echado de delante de los hijos de Israel. Jeremías capítulo 19, versículo 5. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Ezequiel capítulo 16, versículos 20 y 21. Además de esto, tomaste a tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para ser consumidos. ¿Te fueron poca cosa tus fornicaciones que sacrificaste a mis hijos y los diste a ellas para que los hiciesen pasar por el fuego? No tienen fundamento las declaraciones de algunos críticos de la Biblia al afirmar que los hebreos, como parte de su servicio regular de culto, practicaban sacrificios humanos. Jamás los hebreos sacrificaron a sus hijos. Y si lo hicieron, fue por el paganismo y por la contaminación de las naciones paganas. Sabemos que todo eso era muy común entre los cananeos y otros pueblos de la antigüedad. Es cierto que en periodos de apostasía muchos practicaron este rito, pero fue directa violación a la orden de Yahweh nuestro Elohim. Le dejo de tarea Salmo 106, versículo 37 y 38, e Isaías 57, versículo 5. Volvemos a nuestro capítulo 22 de Génesis, en nuestro estudio sistemático, y leemos el versículo 13, que dice: Vaisá Abraham et Tenav, Vayar veine Ail, Ahar Nehas, Basebach Bekarnav, Vayelech Abram, Vaikach et Ail, Vayaaleu, Leolá Tahat Beno. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, y tomó el carnero, y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Al descubrir el carnero, en hebreo Ail, y aceptar su presencia como una señal adicional de la providencia de Elohim, Abraham no necesitó esperar instrucciones del Eterno respecto a lo que tenía que hacer con él. Aquí estaba el cordero que Abraham había dicho que el Eterno iba a proveer en el verso 8. No se habían traído en vano la leña, el fuego y el cuchillo, ni se había erigido el altar inútilmente. Todo llevó un propósito que se cumplió tal cual. Y es por eso que dice el versículo 14, Yahweh iré, Yahweh proveerá. O sea, recordando ahora sus propias palabras proféticas dirigidas a su hijo Isaac, Abraham llamó a ese lugar Yahweh iré, Yahweh proveerá. Añade Moshe que este nombre dio lugar al proverbio: en el monte de Yahweh será provisto. Es algo un poco difícil de entender el significado de este proverbio, la expresión de fe de Abraham, de que en el monte que el Eterno le señaló, él mismo proveería un medio de salvación. Este mashal, este proverbio, constituyó una expresión como de esperanza mesiánica. Aunque su significado no hubiera sido siempre completamente claro a los que lo citaban, sobre este lugar sagrado, en el lugar santísimo del templo de Salomón, posteriormente estableció su morada, la Shekinah, la presencia divina. Cerca de este monte, muchos de los dirigentes judíos, en su dureza, rechazaron al verdadero Cordero de Elohim. Y cuando digo dirigentes, me refiero a los líderes que estaban en aquel entonces y la corrupción que abundaba. Pero sabemos que el pueblo judío en aquel entonces aceptó
al Mesías de Israel. Solamente los dirigentes fueron los que lo rechazaron. Dice el versículo 15, el ángel de Yahweh. Es muy importante lo que menciona nuestro verso 15, ya que pone al intermediario, como dijimos, el mensajero, que es la palabra malaj. Después de que el carnero había sido ofrecido, el ángel habló otra vez. O sea, antes de la experiencia registrada, en el capítulo 22, el Eterno se había comunicado con Abraham, ¿cuántas veces? 7 veces. Y esta es la última revelación del Eterno a Abraham, que está registrada, digamos, que se registra. El Eterno aceptó su lealtad, aceptó su obediencia y reafirmó las promesas hechas con tanta frecuencia en ocasiones anteriores. Por eso dice el verso 16, por mí mismo he jurado. Sabemos que el propósito de un juramento es confirmar lo que se ha declarado. Los hombres invocan a Elohim para que testifique de la integridad de ellos, puesto que no hay nadie más alto que Elohim, dice Hebreos 6:13. Él jura por sí mismo. Y le doy de tarea a Isaías 45:23, Jeremías 22:5, Jeremías 49:13. Entonces, el Eterno, al comprometerse a sí mismo por causa del hombre, sigue una costumbre familiar para los hombres a fin de convencerlos de la seguridad de las promesas de Él. Por eso dice el verso, en la promesa, el verso 17, poseerá las puertas de sus enemigos. Solo aquí, entre las promesas dadas a Abraham, se hace referencia a los enemigos, sobre los cuales triunfaría su descendencia, y me refiero a Israel. Probablemente esta es una profecía de que sus descendientes serían victoriosos sobre sus enemigos, y me refiero a la futura conquista de Canaán. También podría incluir el triunfo de la verdad sobre los sistemas del paganismo. Es decir, que su Torah, su palabra, su instrucción sería por encima del paganismo. La conversión de los paganos mediante la labor de los hijos o la descendencia de Abraham haría que muchos salgan de la oscuridad y vengan a la verdad. Dice nuestro versículo 20, Vayei ajarea de Barim aele, Vayugad le Abraham le morine, y aleda milka, gam idvanim le Nahor ajija. Después de aquellos días, explica el verso 20, y de todas estas cosas, fue dada nueva a Abraham, diciendo he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nahor, tu hermano. Y vemos los versículos 21, 22, 23 y 24, los nombres de toda esta familia, es decir, la descendencia que aparece, fue dada la noticia a Abraham. Algún mensajero no está identificado, llegó a Beersheba con la noticia de Nahor, el hermano de Abraham, me refiero, que había quedado en Aram. Ya habíamos estudiado sobre ello. Esta noticia consistió en un breve resumen de todos los descendientes de Nahor. Se incluye aquí para mostrar el origen de Ribka, de Rebeca, que pronto se convertiría en la esposa de Isaac. Milca, se menciona que, esta hija de Aram, que se había casado con su tío Nahor, dice Génesis 11:29, había dado a luz 8 hijos, nombrados en los versículos que siguen. Esto no implica que Milca solo recientemente había comenzado a tener hijos. Por eso quiero que miren Génesis 11:30. Sino que habían pasado muchos años desde que Abraham oyó por última vez de la familia de Nahor. Aquí vemos que habían pasado años. Aparece en el verso 21 Uz, su primogénito. Este nombre aparece también en la lista de los hijos de Aram, en Génesis 10:23. Son 2 individuos diferentes. Buz, su hermano, junto con Dedán y Temá, se menciona a Buz como una tribu árabe en Génesis 25:23. Eliú, que era buzita, Eliú me refiero al de Job 32:2. La tierra de Bazú era, en las inscripciones asirias de Esar-Hadón, parece haber sido la zona habitada por esta tribu, los hijos de Buz.
No es seguro que la tribu de Bus hubiera descendido de Bus, pero sabemos que hay inscripciones que se supone, como Eliú, que era busita. Kemuel, bueno, no aparece mencionado en ninguna otra parte de la Biblia, sin embargo había un líder efraimita de ese nombre en el tiempo del Éxodo y también un levita en la época de David. Le doy de tarea Números 34:24. Padre de Aram. Bueno, padre de Aram se refiere al nieto de Nahor. No es el progenitor de los arameos, hago la aclaración. Sin embargo, puede haber llevado este nombre en honor a Aram, y me refiero al hijo de Sem. Betuel fue el padre de Ribcá. Bueno, nada se sabe de los otros hijos de Nahor, con excepción de Betuel, el menor. Betuel es importante por ser padre de Labán y Ribcá. Betuel literalmente significa morada de Elohim. Bet-El. Viene de ahí, de esa expresión. Y esto podría indicar que fue un nombre piadoso. La omisión del nombre de Labán de esta lista de Génesis 22 sugiere que todavía no había nacido, es lo que se supone. Y finalmente el verso 24 menciona a Tahaz y a Maahá. No se sabe nada de Tebá y de Gaam, salvo sus nombres. Tahaz quizá dio su nombre a Tajsí, que es una región al norte, me refiero al Líbano, que aparece mencionada en las cartas de Amarna. Y Maahá a una región al pie del monte Hermón, que aparece en 2 de Samuel, capítulo 10, versos 6 y 8. Hasta aquí, mis amados, llegamos a nuestro capítulo 22, esperando que haya sido de bendición para su vida, y seguimos avanzando en nuestro estudio del libro de Génesis. Padre bendito, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar Sefer Bereshit, este Humash de la Torah. Te agradezco por la bendición de ocuparnos, cumplir el precepto y ocuparnos del estudio de la Torah, y que a través de ella tú nos das estos consejos y estas enseñanzas. En el nombre bendito de Yeshua, gracias. Síguenos dirigiendo a toda verdad. Todá Rabá Leja Avinu Malkeinu. Amén y amén.